Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que atiendan esta rueda de prensa. Estamos aquí presentes la diputada Laura Ballesteros, el diputado Gildardo Pérez Gavino. No está aquí con nosotros, pero suscribe este punto de acuerdo la diputada Patricia Flores Elizondo y quien les habla Gustavo de Hoyos Walter. El día de hoy estamos presentando ante la Comisión Permanente la solicitud para que se emita un punto de acuerdo en virtud del cual la propia Comisión haga un llamado al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, al INAI, así como a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y a la Agencia de Transformación Digital, a efecto de que en la construcción de la legislación secundaria en materia de transparencia sean escuchadas todas las voces de los expertos, de los académicos, de los comunicadores, de los activistas y en general de la sociedad civil. Una vez que se aprobó en meses pasados la desaparición del INAI, es un hecho que estamos experimentando un cambio de paradigma en materia de transparencia y a nosotros como legisladores nos preocupa y nos ocupa el que la Plataforma Nacional de Transparencia, pero sobre todo la ley que deberá entrar en vigor y que va a normar el ejercicio de estos derechos de transparencia, acceso a la información y de la protección de datos personales, no implique una nueva regresión, sino que se garanticen que estos derechos humanos reconocidos por nuestro país y que son parte de nuestras convenciones internacionales sean íntegramente respetados. Así es que el llamado muy puntual es para que se apruebe en la Comisión Permanente este punto de acuerdo y que se abra a la sociedad el proceso de construcción de la nueva legislación de transparencia. Les doy el uso de la palabra a la diputada Laura Ballesteros. Muchas gracias, querido diputado Gustavo de Hoyos, con quien además hemos estado dando una lucha desde el inicio de la legislatura frontal en contra de esta obsesión que parece tener el régimen oficialista de hacerse de todas las herramientas que tenían los ciudadanos para poder ejercer sus derechos. También me da mucho gusto compartir este espacio con el diputado Gildardo Pérez, quien también desde tribuna, como ustedes saben, ha dado una lucha para las niñeces, las juventudes, para las nuevas generaciones, pensando en cómo vamos a poder, después de este bache, recuperar los derechos de todas y de todos. ¿Y por qué lo decimos así? Porque ya hemos hablado de lo importante que ha sido el derecho a la transparencia y al acceso a la información para las personas en todos los sectores a lo largo de estas décadas, frente a un gobierno que no tiene ningún interés de ningún partido, Esto no estamos hablando nada más del actual régimen, ningún gobierno por sí solo va a tener nunca el interés de dar información sobre sus actos de corrupción, nunca. Si estamos hablando de fortalecer los derechos humanos en lugar de quitarle los organismos autónomos y la garantía de derecho de transparencia y acceso a la información a la gente, lo que tendríamos que estar haciendo es garantizando el derecho a la no corrupción, e incluso hacerlo constitucional. Pero son discusiones en donde el oficialismo no ha querido entrarle y más bien parece que es una guerra de pesos y centavos para hacerse de los pocos fondos que le quedan a nuestro país en diversas materias. Y también parece que es una discusión de cómo se construye de nuevo un régimen hegemónico que le va a restar libertad y derechos a las personas. El Toallagate, la Casa Gris, la Casa Blanca, la estafa maestra, son ejemplos de lo que el INAI y todo el esfuerzo que lo ha acompañado de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía, de ustedes mismos como periodistas, como reporteros, como toda esta maravillosa gente que trabaja en la fuente de los distintos espacios públicos de gobierno, ustedes mismos saben que esta era la herramienta para poder obtener información, hacer investigaciones, llegar al fondo y que cayera quien tuviera que caer. Ahora eso no va a ser posible. Y ante esta realidad, que ya es inminente, es decir, esto ya sucedió, ya lo votó Morena con su mayoría artificial, ya está sobre la mesa, que mucho Gildardo ha también denunciado esta mayoría artificial que han construido gracias al tribunal. El Tribunal Electoral otra vez, como hizo de las suyas en aquel entonces, ahora lo sigue haciendo, ese es otro tema. Pero precisamente ante esa batalla que ya perdió la ciudadanía y sus derechos, y el futuro de nuestro país en cuanto a ello,
Vienen las reformas secundarias, que además las quieren pasar prácticamente en los siguientes días otra vez, fast track, sin discusión, y esto no puede ser así. Por eso la petición que ha hecho la sociedad civil, como ustedes saben, he estado trabajando y también varios compañeros de nosotros con la Operación Transparencia, para poder respaldar el resguardo de la Plataforma Nacional de Información Pública, para que pues no se pierdan esos más de 15,000 millones de documentos con los que cuenta y que pasarán a manos del gobierno y que perderemos cuenta y rastro de qué va a suceder después de eso. Y entonces precisamente por eso es importante pedir un parlamento abierto. Resulta impensable e inaceptable que tengamos hoy enfrente la construcción de las leyes secundarias que acompañarán la ya mermada acceso a la información y el derecho de las personas a la transparencia, y que no tomemos en cuenta a quienes más saben para hacerlo. Lo que se ha construido en el INAI y en los alrededores con la sociedad civil y la academia es el ecosistema más especializado en materia de transparencia y derechos de acceso a la información y a la no corrupción que existe en el país, incluso en la región. Lo que se construyó ahí es la capacidad técnica que reposan las personas, que si no son ellos, ¿quién para poder también delimitar de nuevo una nueva etapa de transición hacia lo que sea que Morena quiera construir? Esta capacidad técnica que ha construido el INAI y todo el ecosistema académico alrededor es patrimonio también de México y de los mexicanos. Cuando las instituciones se especializan en los temas, esto es lo que se vuelve también más importante, toda la capacidad y la experiencia técnica que se ha construido ahí. Nadie la tiene en el país ni en la región. Por eso el Parlamento abierto, para que participen los ciudadanos, para que participe la academia, para que participe la sociedad civil, para que participen los expertos de estos organismos que van a desaparecer y que podamos tener una idea clara sobre la mesa de qué se va a hacer a partir de la toma de estas instancias autónomas. Yo terminaría diciendo, si hubo un Parlamento abierto, eficiente o no, cuestionado o no, pero si hubo un Parlamento abierto para la reforma al Poder Judicial, ¿por qué no va a haber un Parlamento abierto para la reforma a los organismos autónomos en sus leyes secundarias? Esa es la petición que hacemos desde Movimiento Ciudadano y vamos, como siempre, a dar la lucha hasta el final. Gracias al diputado Gustavo de Hoyos, que ha sido un férreo defensor desde la sociedad civil del derecho a la información. Gracias a la diputada Laura Ballesteros, que de igual manera ha sido una defensora muy fuerte, constante, pero además su lucha ha sido permanente. Miren, yo me voy a concretar en la reflexión y las consecuencias. Miren, ante la avalancha de reformas para debilitar las instituciones del Estado, no solamente las instituciones que tienen que ver con el Poder Judicial, también con las instituciones que tienen que ver con la transparencia. Al debilitar las instituciones, obviamente, ¿quién va a encargarse de evidenciar en este sexenio y los que están por venir, los Toallas Gates, los Segalmex? Porque se van a dar. Al estar débiles las instituciones del Estado, es obvio que se van a dar, se esperan. ¿Quién va a denunciar? ¿Qué organismo van a transparentar? ¿Y ante qué organismos, como ciudadanos, vamos a ir para que se nos dé esta información? Está débil, por lo tanto, es muy importante fortalecer a la sociedad civil, es muy importante este Parlamento abierto, y como sociedad civil tenemos que presionar para que se den las condiciones a fin de que podamos estar en condiciones como sociedad de conocer los desvíos de dinero público que están por venir, el daño institucional y a los derechos humanos que están por venir. Es cuanto. Una pregunta de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buen día, diputada y diputados. En primera instancia, Laura, preguntarte si estos llamados, estas que se hace, parece que es en el desierto porque nadie los escucha, ¿ustedes darían ya por concluida esta pelea, aunque digan que van a seguir insistiendo?
en que se sepa en manos de quién van a quedar estos 15,000 millones de documentos y que difícilmente pues la población tendría acceso a ellos. Y al diputado Walter, preguntarte, diputado, como empresario, ¿cuáles son las repercusiones que tú ves? Ya Ford dice que podría irse de México y esto significaría desempleo para muchos mexicanos. ¿Cuál es la alternativa que tiene el empresariado mexicano, pues ya sea a través del gobierno federal o de las mismas instituciones empresariales como es el CCE, la Coparmex, que pudieran trabajar o dialogar con sus homólogos de los Estados Unidos? Gracias. Muchas gracias, amiga. Mira, ya lo hemos platicado en varias ocasiones, estamos viviendo un cambio de régimen, es un cambio de régimen, pues cocinado a la mala por una mayoría artificial. Y no lo vamos a dejar de denunciar porque esa es la actualidad que nos está tocando vivir, con un tribunal que dobló las manos y le otorgó completamente una sobrerepresentación al régimen a través de darle diputados que no le correspondían al PT y al Verde Ecologista. Habiendo dicho lo anterior, en este cambio de régimen, en donde hay una clara toma al Poder Judicial, donde hay un claro desbaratamiento de los autónomos institutos, instituciones autónomas y especializadas en distintos sectores del país, lo que tenemos que hacer es seguir el camino jurídico institucional que la Constitución nos permite, porque lo que no podemos hacer es que avancen sin ningún tipo de respuesta jurídica. Y no sabemos en dónde va a parar y en dónde va a dar resultados y en dónde no. No lo sabemos porque estamos en un cambio de régimen, pero hay que hacerlo. Es como cuando estás soltando agua en un laberinto que no alcanzas a ver. Vas a ver en dónde pasa y en dónde no pasa y en dónde se va a atorar y en dónde se va a atorar. Pero estamos obligados a ir también innovando en esos caminos, ir viendo hasta dónde llegan las denuncias jurídicas, políticas, legislativas, porque también se va a estar construyendo el camino del futuro para las siguientes generaciones frente a este nuevo régimen. Un nuevo régimen, insisto, que se está orquestando. Lo último que podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados, porque de nuevo, pues sigue habiendo una Constitución, aun cuando se la pasen por el arco del triunfo. Ajá. Estamos ya en la víspera de la elección de prácticamente todo el Poder Judicial y sabemos que van a quedar en manos de Morena, porque pues ahora con el comité que va a instalar el Senado, pues ya la parte que podría contraponerse a este hecho, pues ya desapareció. Entonces, ¿cuál es el futuro también de las quejas que pudieran hacerse ante el Poder Judicial? Porque ya estamos en manos todos, ¿no?, de lo que decidan los aliados de Morena. Y, por ejemplo, los órganos electorales desecharon las quejas que hubo en contra de Lenia Batres y la otra ministra Yasmín, que no hubo nada, no hubo regularidades, cuando ahí están y bueno, el tribunal pues dice, como el Poder Judicial no quiso pues hacer su trabajo, pues que lo haga el Senado. ¿Cuál es el futuro pues de estas quejas ante el Poder Judicial de la Federación? Claro. Bueno, nada más para terminar el tema de los 15,000 millones de documentos de la plataforma de transparencia. Ahí ya nosotros nos hemos inconformado ante el Pleno del INAI para que en esta negativa de entregar la información de manera pública y que toda la ciudadanía pueda tener acceso, puedan ellos darnos una respuesta competente, porque la que nos dieron fue tremendamente opaca. Ante eso hay que seguirnos inconformando. O sea, el instituto sigue vigente hasta que siga vigente y su pleno es el que tiene que resolver, y las ponencias de sus distintos consejeros de la misma manera. Número 2, con lo relativo a la reforma al Poder Judicial, pues nosotros ya lo hemos dicho desde un principio, lo dijimos en la tribuna, lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en las calles, es una toma agresiva de un partido político hacia un poder de la Unión, y la elección es una simulación. Así también lo estableció ayer Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, en voz de Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda, que les tocó en la mesa directiva discutir este tema. Es una simulación, pero no es una simulación ahora con el pretexto de la nueva violación a la Constitución en términos del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Es una simulación desde el cambio constitucional que hicieron, porque sabíamos desde entonces y se advirtió que quienes van a ir a esas 8 cuartillas de candidatas y de candidatos para jueces, magistrados y ministros, pues van a ser las listas que apruebe Morena desde un principio. Digamos, aquí no, pues que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Lo que sí es una realidad
es que se tendrá que ir siguiendo de nuevo un proceso de denuncia y un proceso jurídico. Yo quisiera terminar aquí para darle la oportunidad a Gustavo de ampliar en esto si lo desea y en la pregunta que le hiciste, pero sí, por eso mismo nosotros incluso en algún momento lo dijimos de manera muy clara. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no estaban alineados con el eje del bienestar, alguno de ellos o alguna de ellas debió de haber participado en el proceso, porque era la única manera de darse cuenta del vicio, de documentarlo, de denunciarlo y de dejar este legado para las siguientes generaciones. Ninguno de ellos quiso hacerlo así. Creo que hoy estamos cargando con una lógica que se ha fraguado de nuevo con una mayoría artificial y la toma está consumada, que no nos quede la menor duda. La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos humanos que debemos y podemos ejercer todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y que desde luego tienen implicaciones específicas en cada sector. Es bien claro y probablemente lo más visible la forma en que los medios de comunicación y los académicos han aprovechado estos derechos para poder hacer investigación y para poder mantenernos informados de lo que pasa en el gobierno. Pero respondiendo a su pregunta, desde luego tienen un gran impacto en la actividad emprendedora. ¿Por qué es importante que se garantice en la nueva legislación la continuidad de estos derechos? Por ejemplo, en materia de transparencia, es un antídoto a la opacidad y que en los gobiernos se hagan contratos para cuates y cuatas del régimen en turno. Si no queda debidamente garantizado la transparencia como freno a esta opacidad, pues al rato cualquier contrato que realiza el sector público, federal, local o a nivel municipal se puede reservar porque se dice que es de seguridad nacional o se puede decir que no existe el documento y esto tarde que temprano, pero seguramente más temprano que tarde, es un detonante de más corrupción. Hablando del acceso a la información, tiene en el medio empresarial una gran relevancia, sobre todo porque permite que en las contrataciones públicas quienes pretenden participar en una licitación, en un concurso, puedan tener evidencia detallada de cómo se han ejecutado, por ejemplo, suministros parecidos, obras públicas similares, de tal manera que en sus propuestas que realizan a los gobiernos haya propuestas mucho más competitivas, que generen mayor eficiencia, y esto a la vuelta de la esquina genera una mayor competencia y que las y los ciudadanos tengamos mejores bienes y servicios, mejores obras y que las y los empresarios estén compitiendo entre sí de manera sana para que el gobierno también opere de mejor manera. Y finalmente, algo de lo que poco se habla, tiene gran relevancia en el sector privado, la protección de datos personales. Ustedes probablemente y muchos no nos hemos dado la tarea de reflexionar que cada vez que vamos a una escuela a inscribir a nuestros hijos o hijas, cada vez que rentamos un automóvil, cada vez que vamos a un hospital, proporcionamos datos personales. Damos nuestro domicilio, damos el nombre de nuestros hijos, decimos si tenemos algún padecimiento, generamos información financiera para rentar a lo mejor un automóvil en una playa y no se diga de lo que entregamos a las autoridades en materia fiscal. El hecho de que hay una tutela adecuada de los datos personales en posesión de las autoridades, pero también en posesión de los particulares, tiene la mayor relevancia para que podamos mantener la intimidad como ciudadanos. Entonces, estas tres vertientes que son de alta relevancia para todos los ciudadanos, desde luego que también tienen un impacto muy importante en el sector privado para la actividad empresarial, pero sobre todo, digamos, en el rol, en el efecto que tienen hacia toda la ciudadanía. Hasta ahí este tema y simplemente para refrendar y coincidir con Laura Ballesteros, es altamente preocupante la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su sala superior, no tiene ningún sustento legal ni constitucional. El tribunal claramente está actuando apartado de sus facultades y es evidente que este facultamiento de hecho que se está haciendo al Senado de la República para que elija a los perfiles que estarán en las boletas en representación del Poder Judicial o presuntamente postulados por el Poder Judicial va a detonar
lo que algunos llaman la incompetencia de origen, es decir, que el proceso mismo de designación de jueces, magistrados y ministros esté viciado, y más allá del daño gravísimo, porque ahí se van a colar personas que no pasaron por un sedazo, que simplemente pudieron demostrar que 3 vecinos los conocían y que tenían 5 años de ejercicio y 8 de calificación a carrera, con eso podrán calificar para estar en las boletas como candidatos y candidatas a ministros, magistrados y jueces. La realidad, que más allá de cuestiones ideológicas, es una gravísima regresión, y yo no quisiera que ninguno de nosotros enfrentásemos un proceso penal, un proceso administrativo, un proceso familiar, siendo juzgados por personas que no demostraron la más mínima capacidad, la más mínima idoneidad y experiencia para ser juzgadores, por no decir de los vicios de tipo ideológicos que implican una militancia tan marcada de personas juzgadoras en un partido. Pero lo que más nos debe preocupar como ciudadanos es la incapacidad y lo que puede significar en la pérdida de muchos de nuestros derechos como ciudadanos al ser juzgados por personas que no tienen la más mínima experiencia y capacidad para ello. Siguiente pregunta, Fernando Merino, El Sol de México. ¿Qué tal, diputada, diputados? La pregunta que les quiero hacer es referente a este tema de la construcción de las leyes secundarias. Si bien todavía no llegan y todavía no hay, digamos, como un primer borrador, ya se publicó el reglamento de la Secretaría Anticorrupción, en la que establece que una Dirección General de Transparencia va a ser la encargada de resolver los recursos de revisión. En este caso se estaría hablando de que ya no sería un pleno de manera colegiada el que decidiría cómo se va a resolver pues una inconformidad de un ciudadano en contra de un sujeto obligado por no entregarle la información. Eso sería como qué indicio nos da este primer esbozo de cómo va a funcionar, porque también es extraño que primero salga el reglamento cuando todavía no está la ley secundaria, ¿no? Y ya dicen que es necesario porque pues nace, ¿no? Pero pues ya ahí se están dando atribuciones que claramente irían en una ley secundaria y no en un reglamento. A ver, creo que es muy grave, además de este vicio formal de reglamentar antes de que esté legislado, que de sí mismo es delicado, pero poner 2 temas en perspectiva. Primero, hoy el acceso a la transparencia, a la tutela de los datos personales, se lleva a cabo por un órgano autónomo que tiene competencia, así estaba en la Constitución, sobre todos los poderes, y no tenía dependencia de ninguno de ellos. Ahora estamos hablando que una dirección, entendiendo lo que significa, digamos, en un organigrama eso, será la cabeza de este sector. Evidentemente implica una degradación en las jerarquías, además del problema legal que va a implicar la capacidad de un órgano del Poder Ejecutivo para poder tener, digamos, amplias competencias sobre temas de transparencia y acceso a la información sobre otros poderes. Esto por un lado. Por otro lado, y aunque efectivamente está pendiente todavía la parte legal, hay que tener mucho cuidado en que el talento que ha desarrollado el Estado mexicano a lo largo de varias décadas, que está sobre todo concentrado en las y los abogados que son expertos, peritos en las materias contenciosas y que son quienes resuelven cada semana alrededor de 400 asuntos en el INAI en su pleno, sería deseable que este talento, insisto, que no son personas de ninguna carga partidaria, ideológica, sino que es talento que ha desarrollado paulatinamente el Estado mexicano con 10, 15, 20 años de experiencia, que vienen desde el IFAI y algunos desde más atrás, no se quede en el camino. Sería lamentable que en esta materia, que es tan especializada, no cualquier abogado es, digamos, perito, experto, conocedor de esta materia, prácticamente se dilapide este activo, digamos, humano que se ha construido, y que se llenen esos espacios dentro de la Secretaría por personas cuya única virtud sea una afinidad ideológica. Entonces, creo que va a ser bien importante, desde luego la ley de fondo, pero cuidar que las personas que tienen esa experiencia queden ubicadas. Y me refiero evidentemente al personal técnico, no estoy hablando ni de comisionados ni directivos, pero las personas que resuelven los recursos para efectos prácticos son los proyectistas que serían en el Poder Judicial, se preserven en la construcción de estas resoluciones. Yo les quiero hacer es una observación mía,
hace rato tú mencionabas que cuando vas a hacer un trámite en tu escuela, rentas un auto, situaciones así, aparecen nuestros datos. Cuando alguien va a tramitar una tarjeta de membresía, en la base de datos aparece cuánto ganas, si tienes otros créditos y si hay un límite, pues para que te den la membresía. Estos datos, ¿quién sería el responsable de conservarlos en secrecía a fin de que no se haga mal uso de ellos, porque pues alguien pudiera utilizarlos incluso para una extorsión o un secuestro, pero que aparezca tu salario, tus percepciones? Creo que son datos muy importantes y delicados, y quienes hacen uso de estas tarjetas pues deberían de cerciorarse qué va a pasar con esa información tan delicada. Y por eso decía hace un momento que la tutela de los datos personales en posesión de autoridades y en posesión de particulares no es un tema menor. Lo que yo le digo a un médico en el Seguro Social sobre mis padecimientos físicos o mentales o de cualquier otro tipo, no quiero que estén en manos de un dirigente partidario. Mi situación financiera que le entrego a la mejor al sistema de administración tributaria, no quiero que esté en el jefe de un cartel del crimen organizado. La información de mis hijas o de mis hijos que entrego a una escuela, evidentemente no quiero que pueda pasar a una pandilla que el día de mañana quiera saber si tuvo tal o cual característica en su formación mi hijo o mi hijo. Entonces, no es un tema menor, no es un tema solo de abogados, solo de políticos, es un tema que implica nuestro bienestar como ciudadanía, y por eso es tan importante cómo queda esto regulado. No lo sabemos porque la ley no está todavía, ni siquiera el proyecto a la vista, y de ahí regreso al punto de partida de este llamado, este punto de acuerdo. Es fundamental por las graves implicaciones que se tienen, que en la construcción de la ley secundaria, es decir, la ley que regulará la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, se escuche a todos los expertos. Créanme que los hay activistas, hay periodistas y hay personas que han tutelado derechos personales en los más distintos ámbitos de la vida ciudadana, y que tienen que ser escuchados para que tengamos una ley que garantice todo esto que nos preocupa. ¿O debería de haber un rubro donde uno como ciudadano preservarse, tener ese derecho de qué información dar y cuál no, porque por lo peligroso precisamente de dar estos datos? Hoy existe, y de hecho muchos de los 400 recursos que resuelve cada semana el Pleno del INAI, no le pongo un dato exacto, pero me atrevería a decir que al menos la mitad, si no es que más, tienen que ver justamente con disputas de personas que quieren que sus datos personales sean debidamente resguardados porque se ha hecho un uso inadecuado por una autoridad o incluso por un particular. Gracias. No tenemos más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias.